Es la salud que usted nos da para poder estar aquí, Señor. Gracias, Padre, por todas sus bendiciones, por el estudio de su palabra. También, Señor, le ruego que siga usando mi vida para hablar a su pueblo, Señor, y que pueda yo ser un vaso útil en sus manos, Señor. Y que, Padre eterno, también cada día podamos todos juntos, Señor, pues estarnos preparando para encontrarnos con usted, ya sea que venga, Señor, o partamos hacia la eternidad, Señor. Gracias por todo, nos ponemos en sus manos, agradeciéndole por su misericordia, por su amor, por estar con nosotros, estando seguros de que usted se agrada de lo que vamos a hacer aquí. Le pedimos, Señor, que usted lo tome con agrado y nos siga bendiciendo como solo usted lo sabe hacer, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. A buscar las
Gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tú, mi hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Solamente Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente
sacia mi pobre corazón. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber el agua cristalina y así saciar mi pobre corazón. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Yo quiero expresar
Bueno, pues gracias a Dios por los cantos de los hermanos. Nuevamente les vuelvo a recordar, por favor, lo más silencio que se pueda, para que así no haya distracciones y poder terminar el tema completo, ya que son temas bastante extensos, bastante complicados a veces y también difíciles de entender. Entonces, entre más silencio esté todo, más se entiende la palabra de Dios y más me dan a mí la oportunidad de explicarles mejor. ¿Sí? Entonces, nuevamente, si trae su agua, su vaso ahí, trate de mantener todo en orden. Si el niño se desespera, ya sabe, cualquier cosa, ya está el cuartito, puede acercarse allá. Y los varones se pueden envolver más también con sus hijos, por favor. Entonces, es que veo que a veces nomás es la esposa la que atiende a los niños, es necesario que el varón también se envuelva. Entonces les voy a pedir que vayan abriendo su Biblia. Acuérdense que la serie que estamos viendo se llama El peligro de las bendiciones. Después vamos a traer un estudio que se va a llamar La bendición de la esposa y la bendición del esposo también. Y vamos a hablar un poco sobre lo que les acabo de decir, la responsabilidad del hombre, la responsabilidad de la mujer, con más profundidad. Pero hoy vamos a ver, vaya buscando ahí en Génesis, busque el libro de Génesis, no me vaya a decir que no lo encuentra. Génesis capítulo 41. Es un poco larga la lectura, pero yo la voy a leer, hermanos, y aún vamos a leer mucho más después, ahí en Génesis. Génesis capítulo 41, por ahorita vamos a leer bien cortito, del 1 al 43. Se los voy a leer yo en la palabra de Dios para todos. Y ya empezamos ya. Vamos a ver varios capítulos más, pero por partes. Y lo voy a tratar de sintetizar la historia de este hombre, que es un ejemplo para todos nosotros, para hombres y mujeres que somos del pueblo de Dios. Mire, comienza diciendo así, ahí en el versículo 1. Dice así: 2 años más tarde, el faraón soñó que estaba de pie al lado del río Nilo. Del río salieron 7 vacas hermosas y gordas que se pararon a comer pasto. Después salieron del río otras 7 vacas feas y flacas, que se pararon al lado de las otras vacas en la orilla del Nilo. Entonces las vacas feas y flacas se comieron a las vacas hermosas y sanas. Luego el faraón se despertó. Después el faraón se volvió a quedar dormido y tuvo un segundo sueño. Habían 7 espigas de trigo gordas y buenas, creciendo en un mismo tallo. Después crecieron 7 espigas más flacas y quemadas por los vientos del oriente. Luego las espigas flacas se tragaron las espigas gordas y llenas. Entonces el rey se volvió a despertar y se dio cuenta de que todo había sido un sueño. A la mañana siguiente estaba preocupado, así que mandó llamar a los magos y a los sabios de Egipto y les contó todo su sueño, pero ninguno de ellos se lo pudo interpretar. Entonces el jefe de los coperos le dijo al faraón: hoy me acuerdo de lo mal que me he portado. Una vez el faraón estaba enojado conmigo, su siervo, y me mandó a prisión junto con el jefe de los panaderos. Él y yo tuvimos cada uno un sueño la misma noche, cada uno con su propio significado. Había un joven hebreo ahí con nosotros, siervo del capitán de la guardia. Le contamos nuestros sueños y él nos explicó el significado del sueño de cada uno. Todo resultó tal como él nos lo había dicho. Yo recuperé mi antiguo empleo, pero al otro lo colgaron. Entonces el faraón mandó llamar a José y rápidamente lo sacaron del hueco. José se afeitó, se cambió la ropa y se presentó ante el rey. El faraón le dijo: tuve un sueño y no hay quien me lo pueda interpretar, pero he oído que cuando tú escuchas un sueño, lo puedes explicar. José le respondió al faraón: yo no puedo, pero tal vez Dios se lo pueda explicar. Entonces el faraón le contó
le contó: en mi sueño estaba yo parado al lado del río Nilo. De repente del río salieron 7 vacas gordas y hermosas que se pararon a pastar. Después salieron del río otras vacas que se veían muy mal, feas y flacas. Nunca he visto vacas tan feas en todo Egipto. Luego las vacas flacas y feas se comieron a las primeras 7 vacas, las gordas, pero no se les notaba que se habían comido a las otras vacas, ya que seguían estando igual de flacas y feas. En ese momento me desperté. Después vi en mi sueño que había 7 espigas de trigo llenas y hermosas que crecían en un mismo tallo. Después crecieron 7 espigas secas y quemadas por los vientos del este. Luego las espigas secas se tragaron a las espigas llenas y hermosas. Les conté esto a mis magos y nadie me pudo decir su significado. Entonces José le dijo al rey: estos 2 sueños son sobre lo mismo. Dios está tratando de decirle lo que él va a hacer pronto. Las 7 vacas hermosas y las 7 espigas hermosas son 7 años. Es el mismo sueño. Las 7 vacas flacas y feas que salieron después de 7 años, igual que las 7 espigas quemadas y secas, esos son 7 años de escasez. Dios le está mostrando lo que él va a hacer pronto. Durante 7 años habrá abundancia de comida en toda la tierra de Egipto. Después de esos 7 años vendrán otros 7 años de escasez. La gente de Egipto se olvidará de toda la gran cantidad de comida que había antes. La escasez destruirá al país. La abundancia quedará en el olvido, porque la escasez que vendrá después va a ser muy fuerte. Y el significado de haber tenido 2 sueños repetidos es este: Dios ya decidió que va a hacer esto, y todo va a comenzar a suceder muy pronto. Entonces el faraón debe buscar un hombre sabio e inteligente para ponerlo a cargo de Egipto. Después el faraón debe asignar gente que recoja una quinta parte de lo que produzca Egipto en los 7 años de abundancia. Deben recolectar toda la comida de estos años buenos que vienen, almacenar el grano bajo el control del faraón en ciudades determinadas y cuidarlo. Esta comida va a ser una reserva para el país para los 7 años de escasez que caerán sobre Egipto. De esta manera no se destruirá el país. El faraón y todos sus ministros aprobaron la propuesta. Luego el faraón les dijo a sus ministros: ¿podríamos encontrar a un hombre como este que tenga el Espíritu de Dios en él? Entonces el faraón le dijo a José: como Dios te ha mostrado todo esto a ti, no existe nadie más sabio e inteligente que tú. Tú estarás a cargo de mi palacio y toda mi gente obedecerá tus órdenes. El faraón será el único con más poder que tú. Después el faraón le dijo a José: mira, te he puesto a cargo de toda la tierra de Egipto. Luego el faraón se quitó el anillo real de su mano y se lo colocó en la mano a José. Lo vistió con ropa muy fina y le colgó una cadena de oro en el cuello. Le hizo montar en la segunda carroza real y la gente gritaba frente a él: abran paso. Entonces así el rey lo puso a cargo de toda la tierra de Egipto. Está sencilla la lectura, ¿verdad? Miren, si ustedes han estudiado la vida de José, a diferencia de lo que hablaba Andrés el domingo pasado de Salomón, son dos jóvenes que nos presenta la Biblia, pero hay una diferencia bien enorme entre José y Salomón. Es increíble. ¿Por qué? Porque ahorita les voy a sintetizar el pasado de José, cómo llegó a esta situación. Los que han leído saben por qué estaba él ahí, por qué estaba él en la tierra de Egipto, ¿verdad? Vemos que, si usted lee con atención, él tenía más o menos 17 años cuando llegó a Egipto. Era un joven, era un jovencito, un muchacho. Entonces él, como era hijo de Raquel, ¿se acuerdan de Raquel, la mujer de Jacob? Era el hijo de ella, lo crió prácticamente nomás su padre, porque su madre murió. Entonces, si usted lee con cuidado la historia de José y usted la analiza a profundidad, usted va a encontrar a José
en José un hombre que fue llamado por Dios de una manera espectacular, de una manera única. ¿Cómo José llegó a esta situación? Por cierto, el tema de hoy se va a llamar la bendición del llamado. Depende del llamado que Dios nos ha hecho. Para empezar, recuerden que vimos al principio el primer llamado fue la salvación. Pero miren José. José, sus hermanos, dice la Biblia que por como él era muy respetuoso con su padre, y dice la Biblia, nos dice que su padre lo amaba más que a los demás. Ese no va a ser el tema, después podemos explicar eso más a profundidad, por qué en la Biblia aparece que su padre lo amaba más. Después en otro tema que no es el tema hoy, porque así, ¿por qué un hombre de Dios puede amar más a un hijo que el otro? Ahí hay algo escondido que si usted lo busca a profundidad le va a encontrar el porqué. Entonces, los hermanos de él le tenían envidia. Eran muy celosos. Es más, dice la Biblia que lo aborrecían. Y entre más él tenía sueños de parte de Dios, si usted lee con cuidado cuando él sueña, él viene y les cuenta a sus hermanos primero, porque no le cuenta el sueño a su papá, primero es con los hermanos. Él mira 11 rollos, 11 manojos de trigo amarraditos, y esos 11 se inclinaban ante el de él. Entonces sus hermanos aparte que su padre le había dado una túnica especial, le había dado una túnica muy diferente a las de ellos estaban muy enojados con él. Y cuando él les dice este sueño, se burlaron de él. Se burlaron bastante porque se quedaron pensando, pues, ¿qué nos quiere decir que te vamos a adorar, te vamos a servir o qué? Si usted lee con cuidado la Biblia, hermanos, eran tremendos los hermanos de José. Ahí, como vayamos avanzando en el estudio, se van a ir dando cuenta cómo, aunque ellos eran parte del llamado, los hermanos, acuérdense que era una promesa. Sin embargo, ellos no honraron el llamado. Usted puede ver la vida de ellos, cómo fue degradándose cada vez más y hacían cosas terribles. Entonces un día, se lo voy a sintetizar rápido, con esta envidia que tenían ellos en su corazón, Dios le da otro sueño a José. ¿Ustedes se acuerdan cuál era ese sueño? En ese sueño, él soñó la luna y el sol. Y soñó 11 estrellas. No dice que todas las estrellas, porque no dice que soñó todas las estrellas, no. Soñó 11 estrellas. Y resulta que tanto la luna y el sol como las 11 estrellas lo adoraban, se postraban a él. Y si usted lee con cuidado, ahí sí estaba su padre presente cuando él contó este sueño. Y su papá no reaccionó muy bien, porque la Biblia dice que también Jacob se sorprendió y se molestó. Si usted lee con cuidado, él se molestó y le dijo, pues ¿qué sueño es ese? O sea, como diciendo, o sea, lo que estás dando a entender tú, que nosotros te vamos a servir a ti, te vamos a adorar, o cómo está la cosa. O sea, en realidad los sueños no tenían mucho significado bueno para ellos. Entonces, en esta situación, dice la Biblia, entonces sus hermanos lo aborrecieron aún más. Ya lo aborrecían, y con este sueño lo odiaron más todavía. Entonces su padre los manda pastar las ovejas. No es como en la película, como ustedes miran en la película, porque todo está bien raro ahí, pero se va. Después Jacob habla con su hijo y le dice, vete a ver a tus hermanos, vete a ver cómo está el ganado y cómo están ellos. Cuando lo miraron venir, aquellos hermanos llenos de Dios y de amor, cuando lo miraron venir, comenzaron, dice, a tramar en contra de José. ¿Y qué fue lo que platicaron? Imagínense usted a unos hermanos aquí. Imagínense ustedes esos 3 hermanos planeando matar al otro. Comienzan a platicar y dicen, ahí viene José, matémoslo ahora. Imagínense. Quiero que vayan poniendo cuidado, porque Andrés va a traer después el estudio lo que es a contra de la bendición del llamado. Cómo ellos deshonraron completamente el llamado de Dios y a su padre. Fueron tremendísimos esos hijos. Entonces en ese momento ellos traman. Ellos en realidad lo querían matar, pero había uno que no estaba de acuerdo en la matanza. ¿Cómo se llamaba? Rubén. Solamente él. No lo defendió que no le hicieran lo que le hicieron, pero él no quería derramar sangre.
inocente de su hermano. Entonces ellos lo agarran, van por él, le hacen pedazos la túnica, que le tenían mucho coraje, porque su padre se la había dado, y se la despedazan. Así como a veces actúan los chamacos, que el papá le da algo al otro, y a mí ¿por qué no me dio? Y de alguna manera van y le avientan por allá el regalo. Bueno, lo echan a un pozo. Resulta que el pozo no tenía agua, porque la intención era, si usted lee con cuidado, la intención era que se ahogara, que se muriera, pero la Biblia aclara y dice, pero el pozo no tenía agua. ¿Quién estaba trabajando en toda esa situación? Ahorita lo vamos a ir viendo. Cae ahí y no muere. Entonces ven venir a los vendedores de esclavos, a los ismaelitas y a esa gente malísima. Agarran a José y se ponen de acuerdo y dicen, ¿para qué lo matamos? Hay que sacar provecho, hay que sacar dinero, y se lo venden a ellos. Y así es como José acaba en Egipto. Se lo llevan como esclavo. Él no iba como libre, se lo llevan como esclavo a Egipto. No llegó directamente con el faraón. ¿Con quién llegó? Con Putifar, que era el encargado, el gobernador en aquel tiempo. Era el que estaba, se puede decir, la mano derecha del faraón. Una vez que llega ahí, es a donde quiero llegar más a profundidad. Cuando él llega ahí, comienza a florecer en medio de la situación a como él estaba. Él era un hombre, mire, a diferencia de Salomón, a José, usted puede leer, hermanos, usted no va a encontrar a Dios hablándole y haciéndole llamado directamente, ¿verdad que no? Usted no va a encontrar que la Biblia dice, y se le apareció el Señor a José y le dijo esto, pídeme algo, como en el caso de Salomón. Sin embargo, hermanos, José era un hombre lleno del Espíritu de Dios. Era un hombre temeroso de Dios. ¿Quién le enseñó esto? Su padre. Mire, cuando llegó él a Egipto, todo, dice la Biblia que todo lo que él hacía, todo lo que él tocaba, todo lo que él hacía prosperaba. Donde él ponía sus manos, todo le salía bien. Florecía lo que él hacía. Los trabajos que le encomendó su amo, todos los trabajos que le encomendó, en realidad era como ¿cómo se puede decir? El mayordomo de ahí del lugar, de la casa de este hombre. Y todo lo que hacía José, dice que este hombre ya no se preocupaba de nada. Él ya no se metía en asuntos de su casa, porque José lo tenía todo en orden. Era un hombre temeroso de Dios. Respetaba el llamado que Dios le había hecho. Mire, él, ahorita lo vamos a ver más adelante en otros capítulos, él en su corazón, él sabía que él estaba con un propósito en esa situación. Y no se desesperó. Usted no lo va a encontrar blasfemando, ni hablando mal de Dios, es más, ni de sus hermanos. ¿No es increíble? Ni de sus hermanos que lo pusieron en esa situación. Como a veces reaccionamos nosotros. Cualquier cosita que nos hagan, y ahorita lo aclaramos y lo ponemos clarito. No, él no. Entonces, estando en esa situación tan difícil, pasó por momentos muy duros José, imagínense usted cuando sus hermanos lo echan ahí. ¿Qué cree que sentía él? ¿Usted cree que no escuchaba él cuando hablaban que lo iban a matar? ¿Ustedes creen que él no escuchaba los planes de sus hermanos en contra de él? Pero usted no encuentra, hermanos, una pizca de odio en el corazón de ese hombre. Y era un joven. Que ahorita nosotros vemos las caras de estos jóvenes y los seguimos considerando niñitos. Pero no, hermanos, un joven hecho y derecho, 17 años. Entonces, estando en esa situación, él entendía, hermanos, que Dios lo había llamado con un propósito. Dice la Biblia que él era un hombre hermoso, de buen parecer, un hombre guapo. Nos rebasaba a todos aquí. Un hombre, de aspecto llamativo. ¿Y quién cree que puso sus ojos en él? Mire, cuando uno comienza a acercarse a Dios, hermanos, yo se los he dicho y se los vuelvo a repetir. Satanás no se queda quieto. Y el ejemplo más grande es cuando Cristo vino en su misión a la tierra.
Cuando él vino a la tierra, ¿quién lo atacó directamente para pecar contra Dios? Satanás. La Biblia es clara, hermanos. Satanás tiene sus maquinaciones. Cuando nosotros estamos, usted y yo, hombre y mujer, queriendo servirle a Dios de todo corazón, el enemigo va a usar a alguien para tentar. Eso es seguro. Y va a usar a la persona que menos te imaginas, que tú vas a decir, pero ¿cómo puede venir de esta persona? ¿Cómo puede ser que esta persona me esté haciendo esto? Nunca se nos debe de olvidar que la lucha que como hijos de Dios tenemos en esta tierra no es contra la cara que usted mira, no es contra la persona, es contra los principados de maldad, contra los demonios, los espíritus malos. Entonces José, leo que se la voy a contar así porque si la leemos, hermanos, no salimos. José, un día, de repente la mujer de su amo, casada, porque era mujer de su amo, el gobernador de Egipto, de Potifar, puso sus ojos en él, en ese jovencito. Y les voy a decir algo, hermanos, a la edad de 17 años, a esa edad, es cuando las hormonas están al 500%, al 1000, al 3000. Por eso la Biblia dice, huyan a los jóvenes, huyan de las fornicaciones, de las pasiones juveniles. ¿Qué pasó con esta mujer? Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que la mujer era fea como la ponen en las películas? Porque en las películas ponen una mujer fea, flaca y toda desarreglada. No, hermano. No era una mujer fea. Y esta mujer se acerca a José, dice que un día que no había nadie en la casa. No había nadie, nomás estaba él y ella. Se puede decir, se dio el momento propicio. Y le dice, José, acuéstate conmigo, duerme conmigo. A un joven. ¿Qué le estaba diciendo? Que fornicara, que adulterara con ella. Ahora, ¿fue una vez? No. La Biblia dice que lo hacía por días, constantemente, hasta que un día esta fiera ya no aguantó más. Lo llama y lo agarra de la ropa, de lo que él traía puesto. No era ropa como ahora, el pantalón y eso no, eran túnicas fáciles de despegar del cuerpo. Lo agarra de la ropa y le dice, duerme conmigo. Y entonces José contesta algo, hermanos, increíble. Ese joven de 17 años le dijo, ¿cómo habría yo de pecar contra Dios? O sea, ¿cómo yo voy a hacer algo así? Muchos piensan que José no sintió nada, que yo creo que él era frío. No, hermanos. Lo que pasa es que José sabía respetar. Tenía respeto que había aprendido de su padre. Entonces esta mujer lo toma y José, espantado ya en la situación ahí, dijo, ¿cómo voy a pecar contra Dios? Y luego el amo que me dio esta confianza le dijo, todo me concedió mi amo, todo. Y todavía la Clara dice, solamente una cosa me prohibió. ¿Cuál era? Su esposa. Le dijo, solamente tú no estás incluida. Entonces esta mujer agarra y le jala la ropa. ¿Cómo creen ustedes que salió José huyendo? Sin nada. Y esta mujer perversa, inicua, impía, como vio que le quedó la ropa en las manos, comienza a gritar. Y le gritan los empleados del palacio, del lugar donde estaban, y le dice, este hebreo que nos ha traído aquí mi marido, vino a causar males. Quiso abusar de mí. Fíjense cómo volteó la historia. Y dijo, este hebreo quiso violarme, es lo que estaban diciendo. Me tocó. Y luego tenía la prueba. ¿No le parece a usted que a veces está todo a contra de nosotros? Pareciera como hace las cosas a veces Satanás, todo está en tu contra. Imagínense la situación de José. Dejó la ropa ahí, él sale corriendo, manda a llamar al amo y le dice, mira,
el hebreo que tú trajiste aquí quiso violarme. En la película ponen como que Potifar conocía más a José y que él como que dudaba, ¿no? Dice que se enfureció, se enojó bastante. Lo arresta y a la cárcel. A la cárcel. Ahora, cae José a la cárcel. Pero ahí no termina su historia, ¿verdad que no? Miren, hermanos, después que Jesús nos llama a servirlo, tenemos un llamado especial, cada uno de nosotros. Todos tenemos este llamado especial para ser de bendiciones para todos los demás. Ahorita lo vamos a ver más a profundidad, lo que hizo Dios con la vida de José en Egipto. Cómo por más que sufrió José todos los problemas, las contradicciones que tuvo, las situaciones, el dolor, la angustia de estar lejos de toda su familia, él todo lo convirtió para bien. Todo lo usó para bien. Así deberíamos de ser nosotros, sabiendo reconocer que fuimos llamados a ser de bendición. ¿O no dice eso la Biblia? Fuimos llamados a bendecir. ¿Verdad que sí dice eso la Escritura? No a maldecir. Sin importar la situación donde estemos. Entonces, en cualquier posición donde nosotros nos encontremos, que ahorita lo vamos a ver más a profundidad, en la posición que nos encontremos en este mundo, depende de nosotros aprovechar cada oportunidad que Dios nos da para ser de bendición o de maldición. Porque son oportunidades, pareciera que no, hermanos, pero cada situación que pasamos en esta vida es una oportunidad para ser de bendición a los demás. Para los demás, haciendo que lo justo delante de Dios y hablando siempre con gracia, para que todos los demás que nos escuchen glorifiquen a Dios al oírnos hablar. Mire, José, lo que leímos ahorita cuando el faraón lo llama y le dice: yo he escuchado de ti que tú interpretas sueños. Él nos echó la gloria, ¿verdad que no? Él dijo: bueno, no soy yo. Si de Dios está el darte la interpretación del sueño, Él te lo dará. No era Él, la sabiduría no era de Él. Entonces, con nuestra propia vida, hermanos, podemos glorificar a Dios. Podemos hacer que todos los que están a nuestro alrededor participen de las bendiciones de Dios. Ahorita voy a entrar más a profundidad sobre esto, donde nosotros nos movemos, donde estamos parados. Entonces tenemos que poner en práctica todo lo que hemos aprendido de Cristo. Todo, hermanos. Tal vez en algún momento hemos considerado que no es justo lo que nos está pasando. O nunca lo ha considerado. Cuando a usted se le viene a la mente: ¿por qué me pasa esto? Y más cuando uno en su propia opinión, en su pensamiento dice: yo me he portado bien. Me porto bien con mi pareja, me porto bien con el hermano, trato de ser justo con mi patrón, en todo trato de ser lo mejor que se puede. Sin embargo, te regresan mal. Así lo ve uno a veces. Y dice uno: ¿pero por qué? ¿Qué hice yo de malo? Póngase a pensar, ¿qué le había hecho José a sus hermanos? ¿Qué de malo les había hecho él? Nada. Sin embargo, lo trataron así. A veces pensamos que no es justo lo que nos hacen los demás, pero siempre debemos de recordar que Dios nunca pierde el control. Jamás, hermanos. Donde nosotros estemos y lo que estemos pasando, Dios está con nosotros. Él no pierde el control. Mire, a veces somos nosotros los que perdemos el control. Y bien fácil lo perdemos. Pero Dios está al control de todo. Él nunca lo pierde. Él está al control de las vidas de sus hijos. Siempre tiene buenos pensamientos para con nosotros. Solo tenemos que saber para qué estoy en esta situación. Mire, a veces preguntamos, la pregunta que hacemos es: ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué? ¿Por qué Dios me permite atravesar por esto? Sea una enfermedad, sea lo que sea, hermanos.
A ver, esa es la pregunta común del ser humano, ¿por qué a mí? Pero nos deberíamos de preguntar, ¿para qué? ¿Para qué me vino esto? Sería la pregunta correcta. ¿Por qué estoy en este lugar? ¿Por qué estoy en esta situación que estoy pasando? José, ahorita vamos a leer otros capítulos. Cuando José está en esta situación, cae a la cárcel. Y dice la escritura que cuando él está en la cárcel, hermanos, injustamente, porque fue injustamente una acusación de algo que él no había hecho. Ahora, ¿pudo Dios haberlo salvado antes? Cuando la mujer lo acusó, ¿pudo haber evitado que fuera a la cárcel? Sí. Sí pudo haberlo evitado. Pero quiero que como vayamos avanzando, vaya viendo el llamado que Dios le hace a José, cómo va prosperando. Mire, si no hubiera pasado esta situación con la mujer de Potifar, ¿cómo hubiera llegado José al faraón? ¿Cómo hubiera llegado hasta la corte suprema del faraón? Dios permite que sea acusado, cae a la cárcel. Y sabe que dice la escritura que haya gracia en los ojos del encargado de la prisión. Halló gracia ahí. ¿Y qué hizo el encargado de la prisión? Lo pone al frente de toda la prisión. Fíjese bien, allá Satanás lo ataca y lo quita. Pero ahora cae a la cárcel. Y Dios lo pone al frente de todos los presos y de todo lo que se hacía en la cárcel. Halló gracia delante del encargado de la cárcel. Y después caen unos presos ahí de la corte real. ¿Quiénes eran? El copero y el panadero del rey. Y también ellos tienen un sueño. Cada uno tiene un sueño diferente. ¿Se acuerdan lo que leímos ahorita? Por eso comienza diciendo ahí, dice, después de esto, de lo que estaba hablando es todo lo que le había pasado a José. Y entonces en la cárcel, él tuvo una situación con esta gente cuando cayó presa. Tienen un sueño, cada uno le cuenta su sueño y se los interpreta, tanto al copero del rey como al panadero. ¿Se acuerdan que soñó lo que soñó cada uno de ellos? Le dio su interpretación. Al copero le dijo, mira, esos 3 días, esas 3 cosas que tú miras, los 3 sarmientos, porque no lo quiero hacer largo, los 3 sarmientos que vistes, cuando exprimía las copas, esos 3 sarmientos, esos son 3 días. A los 3 días el faraón te va a llamar, va a levantar tu cabeza y te va a restituir tu puesto al copero. Entonces el otro preso ya emocionado también le cuenta su sueño. Le dice, mira José, yo también tuve un sueño. Él quería una noticia buena también. Le dijo, yo también tuve un sueño, vi 3 canastos y había todo tipo de panes y manjares arriba. Y le dijo, dice, también tengo tu interpretación para ti. También son 3 días. Dijo, a los 3 días el rey también va a levantar tu cabeza y te va a colgar, y se acabó tu historia. ¿Por qué? Porque él era el ladrón. Ahora José le hace un pedido. Por eso cuando leímos ahorita usted ve que el copero dice, me he portado muy mal. Porque José cuando interpreta esto le dice, no te olvides de mí cuando vayas, acuérdate de mí. Obviamente José en su carne no quería estar tampoco en la cárcel, él quería salir de ahí. Sin embargo, pasaron ¿cuántos años? 2 años pasaron. ¿Ven? A veces nosotros, hermanos, estamos en una situación difícil, hacemos el pedido y queremos que al momento. 2 años pasó José injustamente en la cárcel. Cuando surgen los sueños del faraón, aquel se acuerda. Le dice, allá cuando estuve en la cárcel, cuando me mandaste ahí, conocí a un hebreo. Y le comienza a contar la historia. Y es cuando es lo que leíamos ahorita. Así fue como José llegó al faraón. Y de ahí el faraón, vea usted, ¿dónde lo puso a José, hermanos? ¿En qué posición? Mire, tanto así que si usted sigue leyendo hacia abajo, le dijo el faraón, mira José, si tú no das la orden, ni un solo egipcio levantará una mano, ni un pie. Si tú no ordenas que algo pase en Egipto, no pasará. Y si tú lo ordenas, entonces va a pasar. Con la interpretación del sueño. Fíjense cómo se dio Dios a conocer a los egipcios, hermanos. Cómo se fue dando a conocer
Dios por su gracia, hermano, se lleva a Egipto a José. Luego, ahorita vamos a leer otros capítulos. De una vez váyalo buscando, por favor. Busca el capítulo 42. De ahí mismo de Génesis. Capítulo 42. Del 18 al 24. Mire, se lo voy a leer y después les sintetizo otra vez el contexto porque está muy grande. Dice: al tercer día les dijo José: haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y comeréis. Y ellos lo hicieron así, y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos. Están recordando la historia cuando ellos le hicieron daño a José. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén respondió diciendo: no os hablé yo y les dije: no pequéis contra el joven, y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que les entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Es decir, en algunas versiones dice que lo amarró, que fue amarrado. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino, y así hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de ahí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a los asnos, en el mesón vio su dinero que estaba en la boca del costal. Miren, si usted lee el contexto de esta historia, hermanos, que no se la quiero hacer larga porque es larguísima, resulta que llega la hambruna, lo que José le había dicho al faraón, llega la sequía, comienza a haber problemas, y en la tierra de Canaán, donde estaba el padre de José, llega el hambre. Entonces el padre envía a los hijos, les dijo: yo he escuchado que en Egipto hay grano, he escuchado que allá hay comida, y los manda que vayan a traer la comida. Miren lo que Dios estaba haciendo, hermano. Ellos llegan, se postran. ¿Se acuerdan el sueño que miraron? Que José les contó cuando miró los rollos de trigo que se inclinaban ante el de él. ¿Qué hicieron cuando llegaron a mirar a José? En cuanto llegaron, se inclinaron, porque él era el gobernante en ese lugar. Se inclinan ante los pies de José y le ruegan por comida. Ahora, imagínense ustedes, hermanos, la impresión de José cuando vio a sus hermanos. Yo creo que hasta ahí José comenzó a entender mucho más el plan que Dios tenía para con ellos. Se inclinan, claman por misericordia, van por grano. Él los reconoce, y él en su corazón, viendo a sus hermanos, llegó un momento donde ya no aguantó y se fue y lloró a solas ahí, de mirar a sus hermanos. Fíjense, ¿ustedes ven odio en José ahí en su corazón? Nada, hermanos, miren, cero odio en José. Él se va y llora a solas porque no se quería descubrir delante de sus hermanos. Regresa y da la orden: den lo que necesitan. Pero recuerden, usted puede leer la historia completa si quiere para que se la disfrute. Cuando él les empieza a interrogar y les dice: yo creo que ustedes son espías. Ustedes vienen a espiar nuestras debilidades, a ver cómo nos pueden atacar aquí. Y ellos dicen: no, Señor,
nosotros venimos por la necesidad, tenemos hambre, nuestro padre es viejo ya y necesitamos comida. Te decimos la verdad. Entonces les dice, ¿cuántos son ustedes? No le dice, pues somos tantos, y allá se quedó el hermano menor. Uno de los nuestros ya murió. Todavía le dicen así, es que uno ya murió, pero tenemos el hermano más joven en la casa con nuestro padre. No lo quiso, él está allá con nuestro padre. Y José comenzó a tramar, ¿sabe qué? Viendo cómo eran sus hermanos todavía, qué corazón tenían. Entonces les entrega y les dice, yo sigo pensando que ustedes son espías. Ahora, si usted lee con cuidado, José estaba hablando en el idioma egipcio, él no estaba hablando en hebreo, porque tenían hasta intérprete para que les interpretara en hebreo a ellos. Entonces José, dice la Biblia, que él entendía lo que ellos estaban diciendo. Cuando comenzó a decir, Rubén, ¿qué les dije? Pero ellos en su idioma, ¿se acuerdan que yo les dije que no le hiciéramos daño al joven, al muchacho? Y por culpa de esto nos está pasando lo que nos está pasando. Y José escuchaba todo. Por eso es que él ya no aguanta y se va a llorar. Él estaba entendiendo, dice que aquellos no sabían que él les entendía porque tenía un intérprete. Entonces, ¿qué sucede? Les dice, vayan a la tierra de su padre y voy a ver si es verdad lo que me dicen, tráiganme a su hermano menor con ustedes. Ustedes, si usted ha leído la historia, hermanos, ¿cuánto amaba Jacob a ese muchacho? A Benjamín. ¿Por qué cree que lo amaba tanto? Era el hijo, el único hijo que le quedaba de Raquel. ¿Verdad que sí? Ya había muerto. Para Jacob, José ya había muerto. Eran 2 hijos de ella nada más. Y él lo amaba bastante también y lo cuidaba. Así que cuando regresan estos y le dicen, padre, le cuentan la historia, mira, y todavía el pilón le dicen, y luego cuando abrimos los sacos hallamos el dinero. No, pues estaban más espantados, imagínense, diciendo, nos van a acusar de ratas ahí, de que nos robamos el dinero. Llegan allá, le cuentan a su papá la historia y le dice, ¿sabes qué? Se quedó aquel preso allá, Simeón. Se lo dejaron allá. Y le dijo, ese hombre nos trató mal, es brusco, es malo. Nos habló golpeadamente. Le cuentan toda la historia y le dice, pero tenemos la opción. Nos acusó de espías. Si tenemos que regresar por más comida, tenemos que llevar a Benjamín con nosotros. ¿Qué cree que sintió aquel hombre? Le dijo, lo tenemos que llevar de regreso, le dijeron, para comprobar que es verdad nuestra historia. Ahora, ¿aceptó Jacob al principio? No. Les dijo, no. Ya, ustedes quieren acabar con la familia. Ya se me murió uno. El otro está preso. Ahora se llevan ¿Quién me asegura a mí que regresa con bien él? ¿Se acuerdan lo que dijo Judá? Dijo, tú déjalo ir. Déjalo ir. Yo me hago responsable de todo. Imagínense cómo era Judá, hermano. Si usted lee la historia de Judá, no, Judá era tremendísimo, hermano. De verdad, miren, hermanos, como padres, imagínense que usted ha cachado a su hijo en varias malas acciones. Y luego le dice, te lo juro, padre, confía en mí. Confía en mi palabra. ¿Cómo le confías? No, pues es que es imposible. Aunque el hijo a lo mejor llega cambiado, pero es difícil. Entonces agarran, para irnos más rapidito, y se llevan al muchacho. Y no fueron luego, hasta que se les acabó la comida que habían llevado, entonces los dejó ir a Jacob. Y les dijo, llévense el dinero, el que venía a los costales, y regrésenlo. Y aquel José, cuando los ve regresar, ahorita vamos a leer la historia, hermanos, tremendísimo cuando ve a su hermano. Imagínense, hermanos, ahí van con su hermano menor a ver a su padre, a ver a su hermano allá. Entonces, miren, hermanos, quiero decirles esto. En la situación en que ahorita usted se encuentra, sea el trabajo, sea en la casa, donde estemos, donde quiera que nosotros nos encontremos, tenemos una oportunidad única de brillar y de ser diferentes, de ser de bendición. Mire, ¿usted cree, hermano, que en el trabajo que usted está por casualidad? Yo les he dicho, donde más vivimos, es donde más nos pasamos tiempo. Pero ¿usted cree que la posición que usted tiene en su trabajo la tiene nomás porque sí? Que nomás tiene esa posición porque es bueno, que está ahí porque se lo merece.
¿O usted cree en su corazón que Dios lo tiene ahí para ser de bendición? Dios nos tiene, hermanos, con un propósito en nuestros trabajos. Si a usted todo lo que hace en su trabajo le sale bien, no es porque sea bueno. No es porque yo sea bueno. Porque a veces no la creemos, hermanos, y creemos que todo nos sale bien porque somos buenísimos. A veces decimos así, uy, yo soy de lo último. No, hermanos, mire, si estamos en la posición que estamos, si tú tienes una posición de autoridad en tu trabajo, tienes una posición donde tú tienes la oportunidad de ser de bendición para los demás. Deberíamos de ser unos Joséses en el trabajo, pero no este José, un José de la Biblia. De verdad, hermanos, mire, imagínense, hermanos, tener una posición donde tú tratas con distintas personas, con distintas gentes, y que podamos ser como José, bíblicamente hablando. Que todo lo que toquemos florezca, que nos va bien, y que en lugar de ir hacia abajo hablando en esta tierra en posición o económicamente, vamos hacia arriba. Y que tengamos bien claro en nuestra mente, hermanos, que es por el llamado que Dios nos ha hecho a servirle. Que en el trabajo donde tú estás, si tienes la oportunidad de tener gente a tu cargo, sepas y entiendas que no es por ser bueno. Y que si el patrón te trata mal, si la compañía no valora lo que haces, si ves que nadie te entiende lo que estás haciendo, ¿qué importa? Dios te tiene ahí con un propósito. Y nos tiene ahí para ser de bendición. Usted no ve a José renegando, hermanos. Usted lo mira entregado en lo que estaba haciendo. Él entendía perfectamente, ahorita lo vamos a ver, que era Dios quien operó en todo esto, hermanos. Fue Dios quien, a través de todo esto, no como algunos pastores dicen que Dios lo hizo, Él lo planeó desde un principio, así no. Si usted lee con cuidado, no. Dios acomodó todo perfectamente para cuando llegara esa situación. Porque iba a pasar como quiera. Lo que hizo el Señor es, Él sabe la desgracia que viene para nosotros mañana. Él sabe la desgracia que nos espera quizás de aquí a una semana. El Señor conoce lo que nos va a pasar de aquí a un mes. Él ya lo sabe. Él sabe perfectamente lo que nos va a pasar muy pronto. ¿Y usted cree que Dios no está obrando ya a favor nuestro para cuando llegue esa situación? Él ya está ahorita, desde ahorita, acomodando todo para cuando llegue la situación difícil, nosotros podamos salir adelante con la ayuda de Cristo. Porque de que nos llega, hermanos, el momento difícil nos llega. Mire, yo me pongo a pensar, hermanos, ¿qué sería de uno de nuestros hijos, de los muchachos de 15, 14, 16, 17 años, en una situación como estaba José? Usted conociendo a sus hijos, piense poquito en su mente así. E incluso en nosotros mismos como adultos. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en la situación de José? ¿Qué hubiéramos hecho, hermanos? ¿Cómo hubiéramos actuado? ¿Hubieras aventado a la señora o la hubieras jalado? ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Qué hubieran hecho nuestros varones? Esos que ya están más grandecitos. Imagínenselos así, en esa situación específica. Usted tiene la confianza, hermano, en Dios de decir, mi hijo va a honrar a Dios, esté yo o no esté. Usted le está enseñando a su hijo el respeto a Dios por sobre todas las cosas. El amar a Dios por sobre todas las cosas. Amar a Dios por encima de las mujeres, del trabajo, de los carros, del dinero, de las posiciones. Así logren estudiar y tener una carrera. Amar a Dios por encima de todo. Amar al Señor con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Le estamos enseñando eso a nuestros hijos. Usted se podría morir en paz hoy, tranquilo. Especialmente los varones. ¿Está usted seguro que no le vamos a dejar una carga a la mujer? Que ahorita usted a lo mejor está malcriando el torote ese, el chamaco que tiene. Lo está mal acostumbrando, le está dando todo y lo está haciendo berrinchudo y todavía es mi bebé chiquitito.
chiquito, ya está grande, y cuando muere el padre, muere hoy, ¿usted está 100% seguro que ese niño va a ser de bendición para la casa o va a ser una carga? Deberíamos estar pensando en eso, hermano, todos los días. Falta el padre, que Abelito se hiciera responsable de la casa. Falta el padre allá, que Luis tomara el papel de su padre. Estarle enseñando, mi hijo, cuando yo no estoy, incluso si estoy trabajando, tú eres el hombre de la casa. Actúe como tal, como un hombre, como un varón hecho y derecho. Así. Y a las niñas igual. Estarles enseñando. José no crea que era así nomás porque sí. Fue enseñado. Ahora aquí está lo curioso, hermanos. Aquí está lo interesante. Eso yo sé que Andrés lo va a tratar más. Pero los otros hermanos no venían del mismo padre. No venían del mismo linaje. ¿Usted cree que la enseñanza que recibió José no la recibió Judá, Simeón, Rubén y todos los demás? ¿No la recibieron igual? Ahora, ¿todos respondieron igual? ¿Verdad que no? Y ahí está el secreto por qué Jacob amaba a José. Analice con cuidado. Yo se los dije una vez, los jóvenes, los hijos a veces dicen, no, mi papá, mi mamá hace diferencias. No, las diferencias las provocan los hijos. En algunos casos, quizás en algunos casos sí. Se puede dar que el papá o la mamá son así. Pero yo le vuelvo a repetir, hermanos, qué importante es que no perdamos el tiempo. Los que estamos trabajando, le está explicando a su hijo ya cómo es el trabajo, cómo se debe de portar. Yo le digo a mi hijo, está presente. Hijo, las oportunidades que tú tengas en la vida no solamente va a ser para que hagas dinero y para que estudies, no, para que le sirvas a la gente, para que le sirvas a los demás. Hablas 2 idiomas, gracias a Dios que los hablas, qué bueno, pero no es para que sean orgullosos, es para que con esos idiomas ayuden a los demás, sean de bendición a los demás. En lugar de burlarse de aquel que no habla bien el inglés, de estar viendo en la tienda a alguien que está batallando, se acerquen y ayuden a las personas. No debería ser así. Los hijos de los cristianos deberían de ser diferentes. Pero a veces, hermanos, ayudamos a los hijos a pecar. Y no debería ser así. Si usted quiere tener un José en su casa, queremos tener hijos como estos que estoy leyendo hoy, como José, hay que trabajar. Hay que enseñarles, hermanos. Hay que enseñarles que la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Es mejor servir que ser servido. El Señor Jesús dijo, yo no he venido a que me sirvan. ¿Qué dijo Él? Yo vine a servir a los demás. Y nos dio ejemplo a nosotros. Y dijo a sus discípulos, les dijo, si yo los he servido a ustedes, me ven que los he servido, Él se pone como ejemplo y dice, así mismo ustedes se van a servir entre ustedes. Qué difícil es, ¿verdad? Porque a veces no lo desarrollamos, hermanos, no lo sabemos nada más. Pero a la hora de servir, no servimos. Entonces hay que trabajar, hermanos. Queremos tener hijos así, hay que trabajar. El resultado, mire lo que dice la Biblia, el resultado es de Dios. Pero a nosotros nos toca hacer el trabajo y Dios dará el resultado en esto. Busque el capítulo 43, que ya se me fue el tiempo, me quedan como 10 minutitos. Capítulo 43, ahí mismo. Les voy a leer del 29 al 31. Capítulo 43, del 29 al 31. ¿Ya lo tienen? Dice así: y alzando sus ojos, esto es lo que él estaba diciendo cuando José miró a su hermano,
Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín. Este era su hermano de padre y madre. Su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Es un saludo que él le da a su hermano, su hermanito menor. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó donde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. Y lavó su rostro, y salió de nuevo, y dijo: poned pan. Miren la situación de José, hermano. Ve a su hermanito, se conmueve bastante cuando lo mira, y comienza a llorar cuando ve a su hermano. Imagínense ese cuadro, hermano. Imagínense esa situación de José. ¿Cuánto tiempo tendría sin ver a su hermano? Y lo ve y les pregunta: este es el muchachito al que me hablaron. Sí. Imagínense qué situación, hermanos, que no pudo contener sus lágrimas. ¿Usted le ve odio a este hombre en su corazón? ¿Le ve algún rencor? No, él ya no podía más. Y sus entrañas se conmueven, y él se va a lo solo. Vuelve a llorar. Y sale otra vez a vernos. Miren, hermanos, así deberíamos rogar en nosotros a Dios un corazón. Le voy a hacer una pregunta aquí. ¿Usted cómo mira a los que lo tratan mal? ¿Qué siente en su corazón entre usted y Dios? Aquellos que le han ofendido, los que han hablado mal, los que han dicho cosas de usted que ni siquiera son verdad, que usted sabe bien que no es cierto. Deje que el Espíritu de Dios analice dentro de su corazón qué siente usted hacia esas personas cuando las mira. Mire usted a José cuando vio a sus hermanos. Él no sintió odio, ni rencor. Injustamente lo trataron mal. Pero él tenía un llamado de parte de Dios en su corazón. Y él pudo ser diferente. Y si él pudo ser diferente, ¿cuánto más nosotros, hermanos, que estamos en la gracia de Cristo? Piense poquito, piense así. Imagina el rostro de aquellos que más le han hecho daño, de los que más le han ofendido, de los que más han hablado mal de ti, de aquellos que tú dices no valoran lo que yo hago. Y ahora piensa poquito, medita un poquito en tu corazón. ¿Sientes misericordia cuando los miras? ¿Sientes compasión porque sabes que están perdidos? ¿O sientes una pizca de rechazo y de odio y rencor? Ya los miras así como un odio cristiano. Póngase a pensar poquito si nosotros tenemos autorización de parte de Dios de sentir odio o rencor o rechazo en contra de él, y aún peor, de hablar mal de los demás. Hemos caído en eso, yo sé bien que sí, hermano. A veces decimos: no, yo no hablaría mal de mis hermanos. A lo mejor de los de aquí no, pero ¿qué tal del mundano? Del que no conoce a Dios. Ni de ellos deberíamos de hablar. Entonces usted ve la situación, hermanos, de José. A mí la historia de José me fascina, porque un hombre jovencito, hermanos, apartado de su familia y sirviéndole a Dios con todo su corazón y poniendo el nombre de Jehová, su Señor, su Dios, en lo altísimo. Tanto así que el faraón pudo distinguir. Acuérdense que el faraón se creía Dios en la tierra. Y miren, cuando ve a José con esa sabiduría, dice: ¿dónde vamos a hallar un hombre tan sabio? Además, ni él se contó ahí, como este José, lleno del Espíritu de Dios. Con el Espíritu. Imagínense, faraón lo pudo ver. Ahora, le voy a hacer una pregunta aquí. ¿Tu patrón puede ver la llenura de Dios en ti? ¿Confía en ti como el faraón confió en José? Así confiará nuestro patrón en nosotros, las personas que nos rodean. ¿O será que nos miran y dicen: ahí viene ese, cuidado con ese porque es chismoso, cuidado porque aquel es el que está dividiendo ahí cristianos?
¿No sería terrible esa situación? Imagínense que así cuando nos mira el patrón, te mira llegar a la reunión o a la oficina o al parqueadero y te mira y dice, ahí viene aquel lleno del Espíritu de Dios, se le ve, no sé qué le veo, pero lleno de sabiduría. ¿Dónde hallaré otro? Que el patrón está espantado y se le ve que ¿dónde voy a hallar otro como él? Para llenar esa posición. ¿A quién voy a poner en el lugar del hermano Ciro? Vamos a decir de Ciro cuando me falte ahí. ¿A quién pongo ahí un hombre tan lleno de sabiduría y de entendimiento? O a lo mejor el patrón está esperando a que uno renuncie, que se vaya ya. Que entre otro mejor, porque este me hace la vida cansada. Imagínense, hermano, que seamos nosotros el problema en el lugar de trabajo. Cuando nosotros tenemos un llamado de Dios para ser de bendición. Aún, hermanos, aunque uno se desespere, a veces sí trabajamos con gente que es bien difícil y que son a veces así difíciles, pero que en medio de esa situación, con toda la sabiduría hablemos con el amor de Dios. Imagínense que tu patrón llegue al trabajo y te mire trabajando, avientas una cosa, avientas otra, y el patrón te diga, oye, tengo una pregunta. ¡Ay! No me hables, estoy enojado ahorita. Y ahí con el inglés todo mocho, ni puedes hablar bien y todavía le dices cosas. Qué triste, hermanos. De veras que uno no valore el llamado y la posición donde Dios nos tiene. Debemos de aprovechar cada oportunidad. Ya vamos a cerrar, dele para adelante. Capítulo, ¿cuál leímos? El 43, ¿verdad? Vamos a leer el 44. Bastante Biblia hoy, hermanos. Capítulo 44, versículos 9 y 10. ¿Ya lo tienen? Aquí, hermanos, lo que le voy a leer se lo sintetizo rapidito. Dice, aquel de tus siervos en quien fuera hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Esa palabra siervos ahí quiere decir esclavos. Y él dijo, también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Es decir, a los demás. ¿Usted sabe de qué está hablando ahí? José les hizo una, ¿cómo les puedo decir? Una prueba. Algunos dicen que una trampa, no, fue una prueba que José les hizo a sus hermanos. Acuérdense que fueron a comer, comieron, estuvieron con él, tuvieron un banquete ahí y ya cuando se iban a ir ordenó que les echaran la comida que se iban a llevar suficiente, les pusieran el dinero arriba, en la parte de arriba, de lo más arriba del costal, y luego le ordenó uno de sus siervos, dijo, échale la copa de plata, porque era de plata, no era de oro, échale la copa donde él tomaba, échasela al costal del menor. ¿De quién era el costal? De Benjamín. Dijo, échasela ahí, y cuando ya vayan por allá, ve por ellos y búscales en las bolsas. Por eso cuando llegan los guardias le dicen, hey, ¿por qué le han pagado ustedes así a mi amo? ¿Por qué han hecho semejante cosa? Y se quedaron así. ¿Qué hicimos? Se robaron la copa de mi Señor. Y ellos se sorprendieron y dijeron, pero ¿cómo? Si nosotros estuvimos, comimos ahí, ¿cómo haríamos semejante cosa? ¿Cómo nos vamos a robar esa copa? Y luego miren, hermanos, lo que salió de su boca de ellos. Dijeron, mira, que muera el que trae esa cosa ahí, mátalo, y los demás vamos a ser tus siervos. Es decir, mata al que trae la copa y los demás nos vamos a quedar como esclavos tuyos. Pero resulta que José les volteó la tortilla, les dijo no. Cuando ya los iba a dejar, él dijo, ustedes no se van a quedar de esclavos. El que más habló ahí fue Judá. Dijo, solamente me voy a dejar al que traía la copa. ¿A quién se iba a dejar? A Benjamín. Imagínense, hermanos, ellos ya, su papá viejo, ellos estaban supuestamente muy conmovidos por todo el sufrimiento que pasó Jacob desde que perdió a José. De veras, hermanos, mire, para sacarle al lado contrario hay bastante que sacarle. Qué corazón tan malos de estos hijos. Vieron a su padre sufrir por años, llorar, lamentarse por la muerte de su hijo José, y ellos mantuvieron la mentira, hermanos.
Y miraron el desgaste de su padre, miraron sus canas, miraron la angustia de él, desgastarse pensando en su hijo. Y así lo dejaron sufrir. ¿Ve cómo eran de malísimos esos muchachos? Con su propio padre. Malos. Entonces ahí, dele para adelantito. 45 del 1 al 15 es la última del Antiguo Testamento. No sé, vamos a leerlos en el Nuevo, rapidito. Capítulo 45, versículos del 1 al 15. Mire, acuérdense que cuando le encuentran la copa al menor, no querían que él se quedara nada más, se querían quedar todos porque tenían miedo, poder enfrentar a su padre, de mirar la tristeza en los ojos de su padre. Entonces fíjese bien lo que dice el 45, vamos a leer del 1 al 15. Dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó. Fíjese bien, él ya no aguantaba más su corazón: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, hermanos. No crean que lloró así de una manera sencilla, de que ya no podía más aguantar el dolor que estaba sintiendo. Él comenzó a llorar a gritos. Se lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Me gusta mucho cómo está aquí, hermanos, cómo está mucho cobra más significado. Fíjese bien, dice: José ya no se podía contener delante de todos los que estaban a su servicio. Entonces dijo: salgan todos de aquí. Así que ninguno de sus siervos estaba ahí cuando le reveló su identidad a sus hermanos. Lloró tan fuerte que todos los egipcios y la casa del faraón lo escucharon. José les dijo a sus hermanos: yo soy José, todavía estoy vivo. Y hace una pregunta: ¿todavía está vivo mi papá? Fíjese la pregunta que hace, hermano. Luego dice: pero sus hermanos no le contestaron porque quedaron aterrados al estar frente a él. Entonces José les dijo a sus hermanos: por favor, acérquense a mí. Ellos se acercaron y José les dijo: yo soy su hermano José, el que ustedes vendieron como esclavo a Egipto. No se preocupen ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, pues Dios me mandó antes que ustedes para salvarles las vidas. Fíjese bien cómo él lo miraba. Ya llevamos 2 años de hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años sin que se pueda cosechar. Pero Dios me envió antes que ustedes para asegurarse de que algunos de ustedes sobrevivan en la tierra y permitirles que vivan de una manera extraordinaria. Por lo tanto, no fueron ustedes los que me enviaron aquí. Vea con qué madurez miraba José las cosas. Fue Dios. Me convirtió como en un padre para el faraón, señor de toda su casa y gobernador de la tierra de Egipto. Vayan rápido donde está mi papá y cuéntenle que su hijo José le manda este mensaje: Dios me hizo gobernador de todo Egipto. Ven sin demora a donde yo estoy. Vas a vivir en la tierra de Gosén y van a estar junto a mí, tú, tus hijos, tus nietos, tu ganado, tus rebaños y tus posesiones. Allá yo te voy a cuidar para que ni tú, ni tu familia, ni los que están contigo pierdan todo lo que tienen, ya que todavía quedan 5 años de escasez. Ahora ustedes y mi hermano Benjamín saben que sí soy yo el que está hablando. Entonces cuéntenle a mi papá sobre el honor que recibí en Egipto y todo lo que han visto aquí. Apúrense y tráiganme a mi papá. Luego José abrazó a su hermano Benjamín y lloró. Benjamín también lloró mientras abrazaba a José. Después José besó a todos sus hermanos y lloró a medida que los abrazaba. Después de esto, sus hermanos comenzaron a hablar. Hola, hermano. ¿Cuántos Joséses habrá aquí? Vean ustedes, hermanos, el corazón de José. Miren qué hombre, hermanos, tan lleno de Dios. Si usted se da cuenta, hermanos,
cuando Él se revela a sus hermanos, lo que Él les dice, hermanos, la madurez de este muchacho. Les dice, Dios me envió aquí. Fue Dios quien me envió aquí para ayudarlos a ustedes. Para cuando lleguen los momentos difíciles, ustedes sobrevivan y tengan lo que necesitan. Imagínense, hermanos, que todos tuviéramos ese corazón, que es lo que Dios quiere. Ese pensamiento así, en ese llamado de Dios, que todo lo que nos pasa, hermanos, fuéramos como José. Y que dijéramos, si estoy en esto, es porque Dios quiso así. Si estoy en esta situación, es porque Dios quiso que yo estuviera en esta situación. Y dice la palabra de Dios que a nosotros, hermanos, a los que somos llamados de Dios, todas las cosas nos ayudan a ¿qué? A bien. ¿Verdad que no lo sabemos? Pero cuando llegan las cosas, hermanos, difíciles, le alcanzamos a ver el bien a las situaciones. ¿Se las vemos o nomás lo sabemos? Porque miren, José, hermanos, él no odiaba a sus hermanos, se lo vuelvo a recalcar una y otra vez. Abrazó a su hermano y abrazó a sus otros hermanos. Platicó con ellos y los abrazó con todo el amor de Dios. Y no hubo un reproche para sus hermanos. Usted ve la calidad de hombre. Ese hombre tan así, hermanos, tan cerquita de Dios. Y como le dice, vayan y tráiganme a mi papá para cuidarlo. Para cuidar de su papá, de los nietos y de toda la gente, que no le faltara nada. Si usted sigue leyendo la historia, el faraón, cuando se entera de todo lo que estaba pasando, él todavía le agregó más para que fueran a traer al papá de José. Los mandó y les dijo, tráiganlo, y dijo, les voy a dar las mejores tierras de Egipto a la familia de José. Y así dice la Biblia, hermanos, Dios hace bendición a millares y a millares de los que le obedecen. Pero ¿qué tal los que le desobedecen? Por eso estamos viendo tanto la bendición como la maldición. Nosotros podemos bendecir a nuestros hijos o podemos maldecirlos con nuestra forma de cómo ellos nos miran a nosotros. Busque una última cita y ya vamos a cerrar. Primera carta del apóstol Pedro. Va rapidísimo tiempo, estos temas larguísimos. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Vamos a leer versículos del 16 al 18. Vamos a ver ahora qué nos dice el Señor a nosotros en el Nuevo Testamento. Dice así: teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Si de verdad nos calumnian y tenemos buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Miren, hermanos, lo que dice aquí. Teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que nos calumnian. Qué difícil es mantener una buena conciencia cuando usted sabe que le calumniaron en algo. ¿Usted sabe qué es calumniar? Hablar mal de alguien, y más cuando no es verdad. Mira el consejo del Espíritu Santo aquí, inspirando a Pedro. Manteniendo buena conciencia. ¿Es fácil? No, no es fácil. Es difícil mantener una conciencia buena y limpia cuando nos acusan de hacer cosas malas que en realidad no hemos hecho. ¿A usted le ha pasado? A mí me ha pasado. Cuando hablan mal de ti, no se siente uno bien, ¿no? Y más cuando tú sabes perfectamente que no lo hiciste.
Y aún es más duro cuando viene de alguien en quien tú confías. Todavía es más duro. Cuando la calumnia viene de alguien cercanito. Ya sea tu familia o alguien de la iglesia, que te calumnie y tú sabes que no es cierto. El reto es, fíjese bien, mantén tu conciencia limpia. Y aquí te dice, para con aquellos que te murmuran, que murmuran mal de ti como malhechores. Y luego fíjese lo que dice Dios, es mejor sufrir la calumnia de alguien, es mejor sufrirla por hacer el bien, porque estás actuando bien. Es mejor sufrir, así dice, que sufrir cuando estás haciendo el mal. Porque hacer el mal, hermanos, y que hablen mal de ti, ¿qué chiste tiene? Pues si en verdad lo estás haciendo y están hablando mal de ti, entonces no te están calumniando, están diciendo la verdad. Pero es diferente cuando hablan mal de ti cuando no lo estás haciendo. Entonces imagínese una calumnia grande. ¿Cuál podría ser? Una de las peorcitas aquí. Vamos a decir que digan, no, pues el fulano está engañando a su mujer. Vamos a decir así. Y que el chisme saliera de aquí adentro. Y no es verdad. Y la hermana o el hermano conoce bien a la persona que lo dijo. Sabe que la Biblia dice, usted tiene que mantener una conciencia limpia, tranquila. Y así en cualquier situación que haga mal, porque quien da el pago es Dios. Quien va a tomar el control de las cosas es Dios. Y lo estamos viendo con José. A José le fue difícil, sí. Pasó por cosas horribles. Pero Dios en todo momento estuvo con José. Nunca lo abandonó. Siempre estuvo ahí. Entonces para nosotros es, mantengamos buena nuestra conducta en Cristo. Buena nuestra conducta en Cristo. Les vuelvo a repetir, es un reto, hermanos, en serio, es un desafío mantener nuestra conducta buena en Cristo. Más como el hermano donde trabaja, yo donde trabajo, él donde trabaja, usted donde trabaja, todos donde trabajamos. Las hermanas donde se mueven, a veces hasta con nosotros mismos los maridos. Mantener una conducta y una conciencia limpia, buena. Imagínense, a veces te pasa, hermanos, para cerrar les voy a decir esto, a veces tú estás haciendo las cosas, no sé si a usted le ha pasado, pero ese día andas como en las nubes. Y estás haciendo tu trabajo con todo el amor, le estás echando ganas, estás haciendo todo bien, y de repente te entra una llamada. Cuando tú ya fuiste, oraste, estabas yo creo hasta leyendo la Biblia, y sientes que te están saliendo alas, de repente te entra una llamada. Oye, ¿es verdad? ¿Qué pasó? No, pues dijeron esto de ti. ¿Cómo? No, pues que no estás en el trabajo. No, pues que llegaste tarde. No, pues que hiciste esto, que hablaste de aquel, que hablaste de aquel. Y tú sabes bien que no es cierto. Y te quedas ahí pensando, ¿cómo es posible? ¿Qué vamos a hacer? Seguir en lo que estabas. Vuelve a orar. Vuelve a leer la Biblia y dale gracias a Dios por ello. Porque ¿sabe cómo se llama eso? Prueba. Sí sabe, ¿no? Es una prueba a tu fe. Estamos, el hermano nos está arreglando una camioneta con todo el amor. Espero que así sea. Está bien entregado ahí. Y de repente viene y le cae su encargado, o alguien le empieza a molestar. Él no tiene la más mínima, ni el más mínimo permiso de contestar mal por él. Ni de enojarse, ni de gritar. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios. Y debemos demostrar el amor de Dios en todo momento. ¿Es fácil? No. Ese es el pleito entre la carne y el espíritu. Pero tenemos un llamado de Dios. O somos de bendición donde estamos, o somos igual al mundano. ¿Es un reto? Sí, es un reto. ¿Qué vamos a hacer entonces, hermanos? Pongámonos a pensar qué estamos haciendo nosotros con nuestra vida en el llamado que Dios nos hizo. ¿Somos de bendición o no somos de bendición? Usted llévenselo en su corazón, en su mente, y váyase pensando si usted hasta ahorita en su trabajo ha sido de bendición o no, o en la casa, o con sus hijos. Hay que pensar. ¿Y qué vamos a hacer en nuestra mente? Nosotros no fuimos llamados para hacer, fíjese bien, carga a nadie, para ser pesados con nadie. Nosotros deberíamos de ser los que hacemos las cosas más fáciles y más livianas a todos los demás. ¿Amén? Póngase de pie, vamos a ver.